Esta obra de Premio Montevideo, que se llama Sin hijo, ni árbol, ni libro, fue un poco realizada de manera fortuita, que es un poco un proceso que yo tengo en general. El proceso fue, yo trabajo con fibras vegetales. En ese momento trabajaba con fibras vegetales, es una obra del 2015. Y ese libro lo descubrí por casualidad. Entonces, mientras yo trabajaba con esas fibras vegetales, haciendo como una especie de nubes negras, que era en lo que yo estaba trabajando, encontré como un parentesco como para ir cubriendo situaciones que se estaban dando en ese libro. Así también lo fui como descubriendo, porque el libro es un libro de la Primera y Segunda Guerra de la historia en Alemania. Y bueno, yo que no sé alemán, fui como descubriéndolo a partir de las imágenes y un poco tratar como de descifrar sí, de construir de alguna manera a partir de las imágenes. Entonces empecé a medida que iba sacando como esas nubes negras y otros objetos con fibras también, se iba como emparentando como mapas y situaciones que también a la vez tenía el libro. Si en el libro había situaciones sí, de mapas, de nuevas poblaciones que se habían, de nuevas conquistas, también había como algo que se me había hecho a mí en ese entretejido de fibras, con nuevos mapas que se estaban sucediendo, y al ponerlos, al situarlos en conjunto, también estaba como proponiendo una nueva historia, ¿no? Empecé a sacar fotos de esas situaciones que se daban a través de las hojas, y bueno, y me pareció como hacer ese encuentro. Me pareció súper interesante en cuanto a la metáfora de lo que está sucediendo en el mundo hoy, ¿no? Sin hablar de nada, sin mostrar nada violento en sí, porque las imágenes que yo elegí no eran las más violentas, sino que eran como situaciones que quizás estaban como más subliminales. Y eran como más vinculadas a lo gestual y como que el camino era más de hacer pensar un poco sobre bueno, desde cuándo venimos como arrastrando todas situaciones violentas y de conflicto y de poder y demás, hasta ahora, ¿no? Que son como estos micro situaciones que tenemos en la vida cotidiana, que nos llevan como a los mismos estados que quizás se han vivido como en esos momentos, ¿no? O similares. Y bueno, y el título también, un poco, Sin hijo, ni árbol, ni libro, viene porque en momentos de pleno
de pleno conflicto y de plena vulnerabilidad. Se pierde la vida también, como se ha perdido en esos momentos. Y hay una situación también de lo que está bien en el mundo, ¿no? Como en el mundo, la vida contemporánea nos dice qué hacer: plantar un árbol, escribir un libro, tener un hijo por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas quedan como en segundo plano. Si vivimos esas situaciones como las estamos viviendo, estamos como no pudiendo optar por seguir con vida. Y bueno, quedan como esas cosas en el camino. También como lo relacionado con lo que nos cuenta la historia, ¿no? Es un libro, no deja de ser un libro que está, es una edición del 64 y bueno, ¿qué es la información que recibimos? Con esto estoy hablando del lenguaje en sí, ¿no? De toda la información que procesamos, que nos viene procesada, y también, bueno, la intención era como hacer cuestionamientos con esto de qué tapar y qué no, ¿no? Esta nube negra que sigue, continúa como una explosión en la imagen. Es una nube negra que, en realidad, la nube negra que nos va como tapando y nos va, pero a la vez también como que nos deja un hilo de, si se quiere, de pensar en eso que pasa. La nube, bueno, pasa, ¿no? Y qué es lo que queremos que pase hoy, ¿no? Esos momentos que estamos viviendo y que nos están como también tapando. Nosotros también podemos, como yo creo que podemos hacer algo, y bueno, y esto de la información creo que tiene mucho que ver también, ¿no? Podemos hacer nosotros mismos un poco de análisis crítico de la información que nos llega. Bueno, mi recorrido fue desde muy chiquita. Creo que uno no deja como, desde chico, el niño tiene como esa cosa con la pintura o con el dibujo, bueno, yo me gustaba dibujar y me recuerdo muy de chica, desde los 5 años, dibujando, y así hasta hoy. No es el dibujo lo que hoy hago, pero bueno, empecé desde muy chica porque vivía en Buenos Aires y allá tenía como la posibilidad de después de terminar primaria hacer ya un secundario con la orientación de Bellas Artes. Entonces yo sabía ya que a los 12 años, y si hubiera habido antes también lo hacía. Entonces fui a estudiar a Bellas Artes, estaba mañana y tarde ahí, y bueno, ese fue una posibilidad que me dio, la verdad, mi familia, en realidad, que bueno, creo que es lo que me hace ser como soy también. Como que no puedo dividir una parte, fueron todas importantes. Es haber hecho un secundario en ese momento que es tan difícil de la adolescencia, que sea lo que me guste, fue genial. Después, o sea, que no lo viví como algo lastimoso. Y bueno, después me vine para acá, para Uruguay. Mi familia se fue a Maldonado
y ahí es donde sufrí un poco, porque tuve esos 2 años que viví en Maldonado, como que no hice nada vinculado tan a lo artístico, si bien me puse como a estudiar cosas que había, fue donde tuve más dificultad. Y después me inscribí en Bellas Artes, y ahí, como vine sola, en sí estaba sola en una ciudad que no conocía, creo que también me marcó. Mi familia estaba en Maldonado, y bueno, y eso creo que me marcó también porque yo trabajé mucho en el nomadismo, sobre los límites de las fronteras, ahí empecé también a trabajar en los últimos años de Bellas Artes. Trabajé sobre las fibras vegetales, sobre lo que trabajé mucho también con esto de las cosas más efímeras, porque yo no tenía un espacio también para trabajar, entonces fue mi hogar también, Bellas Artes. Y bueno, todo eso me construyó, me fue como construyendo, sí, lo que iba haciendo, ¿no? Después me vinculé al diseño de indumentaria, con esto de las fibras y demás. Y también yo sentía que en ese momento de Bellas Artes el arte no estaba como media peleada con el arte. Veía como el circuito muy cerrado, que a nadie le interesaba, estaba muy, bueno, ahí como que me vino como una cosa adolescente, que sí, que estaba muy adentro de las instituciones y que a nadie más le interesaba, y que entonces había que salir para afuera. Y que quizás escribiéndote algo en una remera ibas a ser más entendido. Por lo tanto, empecé como a tener más vínculo con el diseño y bueno, y empecé a dar clases en la facultad, en el centro de diseño, y eso me sacó un poco de lo que fue el arte en sí mismo, pero seguí como trabajando de puertas adentro. Ahí también como que vi la necesidad de trabajar con el cuerpo, fue como una sensación de no sé, no sé bien. Pero ya no eran ni volúmenes, ni dibujos, era más necesitaba como hacer algo corporal, y empecé como a trabajar con photo performance, y bueno, a partir de lo que me pasaba en la vida cotidiana. Me estaban pasando como muchas cosas y yo necesitaba como sacarlas, más allá de que estuviera peleada con todo el resto del mundo. Y bueno, a la vez, bueno, sigo dando clases de diseño, pero tengo la necesidad de salir para afuera y de tener un vínculo con el público. Creo que es esencial, y todo lo que se me ocurre, por eso también la necesidad de salir, porque todo lo que estoy trabajando es con el público, es directo, es en la calle, y sin hacer performance, pero sí como una especie de semionauta que ha surgido como en ese proceso, ¿no? En Bellas Artes creo que estuvo bien
haber estado ahí en el momento en que estuve. Me dejó una educación activa, que aprendí como de eso, que en ese momento yo estaba como, venía de otro lado y estaba como copada con eso, y estuvo bien para la edad en la que lo hice. Me brindó otras miradas, otra forma de ver el mundo y como de empezar de cero. Y ahora que estoy en el FAC, creo que también está bien. Si lo hubiera hecho antes, no lo hubiera entendido. Y el FAC me da la posibilidad de también interpretar las cosas de otra manera, entender el arte de otra manera, el arte contemporáneo. Y procesar las cosas, también mis cosas, lo que estoy haciendo de otra manera, como es muy distinto pensar la obra para adentro de mi casa y pensarla para afuera, ¿no? Para comunicarla con los demás. Eso fue una de las cosas que me resulta más difícil, quizás, de las cosas que estoy haciendo ahora, ¿no? Como siempre está como la duda, bueno, si pongo un poquito más, si lo dejo así, ¿qué es lo que van a entender? ¿Qué es lo que...? Y como el basta, ¿no? Hay como una cosa de una comunicación que te lo dice la obra. Es como, está bien acá. Lo aurático, ¿no? que se tiene que dar. Que bueno, todas esas cosas son las que estoy como aprendiendo. Y está buenísimo porque es otra cosa que yo le había sacado como importancia, ¿no? En esos momentos en que me alejé, quizás. Y está buenísimo, y ahora estoy como queriendo hacer un montón de cosas. Bueno, lo que estoy haciendo ahora, y creo que en realidad desde siempre, más allá de que cambio los materiales, como siempre trabajé como con lo tautológico, ¿no? Como los materiales es lo que es en sí la comunicación con los materiales que elijo. Por eso como que trato a veces son videos, a veces son instalaciones, a veces pueden ser dibujos y a veces foto performance y bueno, en eso es como relatar un poco las cosas cotidianas, ¿no? Que es lo que me interesa, y a partir de las vivencias que tenemos, de los microgestos, las cosas más pequeñas, creo que son metáforas de lo que pasa en el mundo. Y nada, es como que así es como lo siento, como político y en el encuentro hago como mucho hincapié como en esto que quiero, el vínculo con el otro, ¿no? Con el espectador, en pequeños gestos. Sí, el arte contemporáneo es algo que se repregunta a sí mismo, se cuestiona a sí mismo, como nunca, ¿no? Está el tema de la autoría,
desocularización, de la descentralización, ¿no? Como que hay un montón de cosas que empieza a cuestionar y que me parece que era necesario. Hasta que se vuelve como intangible, ¿no? Ya puede ser no visual, puede ser la experiencia que le queda en el otro y como esto de dejar como reflexionando. Lo importante es la reflexión que queda, ¿no? Es como algo patrimonial, ¿no? Eso es lo importante. Mis cuestionamientos al arte contemporáneo, quizás viniendo desde como el arte plástico, me gustaría que la gente se acerque por lo visual. Y después, bueno, le quede todo eso que dije, ¿no? La experiencia, pero que haya como algo que vibre ahí, que sea visual, sí. Me parece que como que es necesario. No lo veo así en todos, no lo veo, o sea, puedo como dejar abierta la posibilidad de que no sea así. Yo la necesito. Es algo como personal, ¿no? Porque yo trabajo mucho con el material en sí, con esto de que los materiales me están diciendo lo mismo que quiero decir. Entonces, por eso es como que todavía vengo como de otros lugares, ¿no? Entonces, me es fundamental. Que no quede en lo mismo que me lo... No me puede dar lo mismo que me lo cuenten, que sea como algo, bueno, mira lo que hizo tal artista, está buenísimo, y ya no sea necesario ni verlo. Me parece que ahí es donde me hace clic, ¿no? Pero bueno, lo dejo como quizás vaya cambiando de tema. Y después, sobre un poco la institucionalidad y lo que son los concursos. Bueno, no sé, es la primera vez en realidad que yo me presento como a un concurso. Para mí me superó totalmente. Fue de casualidad aparte que me presenté, como jugando a ver la experiencia de presentarse a algo y bueno, haber estado acá con artistas con tanta experiencia, con tanto bagaje, y algunos otros que no, pero que igual eran mucho más conocidos. Y la verdad que a mí me superó ampliamente. Aprendí también porque, bueno, por el hecho de todo lo que es el montaje, la exposición, bla, bla, bla. Y creo que en cuanto a la institucionalidad, que no hay que esperar a que tengamos fondos o que haya un concurso para hacer cosas. Creo que el artista tiene que bajar ahí. Está buenísimo que nos den, que cada vez se abra más eso y que cada vez haya más posibilidades para el artista, porque las hay en cuanto a eso, digo, ha cambiado, pero no tenemos que esperar solamente a tener el dinero y para hacer cosas.